Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy muy emocionada porque tengo a un súper invitado. Estoy casi segura que la mayoría de ustedes lo conocen porque, como lo dije en la publicación, un gran porcentaje de mis clientes lo conocen. Y les voy a presentar al doctor Carlos Coto y que tal vez, Doc, si nos contás un poquito de tu trayectoria y por qué empezaste como a especializarte en oncología. Claro. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y súper contento también de compartir este rato con vos y tus oyentes. Bueno, ¿cómo empecé en oncología? Fíjate que cuando yo terminé la universidad, hice mi práctica profesional final en una clínica en Heredia y siempre o en ese momento, cuando terminábamos, la manera o el trabajo final de graduación era presentar 3 casos clínicos que uno veía durante su práctica y bueno, desarrollarlos y al final los presentabas como un trabajo final de graduación, digamos que no una tesis, pero similar. Y en esta clínica siempre como que te decían, ok, los 3 casos, ¿verdad? Que sea una sola área de la medicina. Y bueno, yo realmente no tenía ni idea eh, qué casos tomar y bueno, y hay un procedimiento que se llama citología, que es la toma de algunas muestras usualmente de tumores. Con citología puedes evaluar mil cosas, pero bueno, usualmente tiene que ver con tumores, que es meter una agujita en el tumor y aspirar células y eso lo pones en una lámina y lo teñes y lo revisas. Y entonces me asignaron, el doctor a cargo me dijo como, empiece a estudiar y a trabajar con el tema de citologías. Y bueno, y eso me llevó entonces a conocer un poco de cáncer, porque la verdad es que no sabía nada. Y de repente por ahí apareció un paciente que tenía linfoma, que era cáncer del sistema linfático. Y bueno, como yo estaba en el tema de citologías y demás, le tomamos una punción y ese fue mi primer caso y entonces ya fue como, ok, su tema va a ser cáncer. Y luego apareció una Rottweiler que tenía leucemia y luego un bengalí, un gato bengalí que tenía linfoma en el mediastino y entonces toda mi tesis fue en cáncer y específicamente en algo que se llaman enfermedades hematopoyéticas. Y así empezó el romance. O sea, yo la verdad no sabía mucho de cáncer y nada, pues desde el momento de mi graduación empecé a estudiar y enfocarme en este tema y bueno, con el paso del tiempo, luego tuve la oportunidad de iniciar un proyecto con un socio que se llama VitalVet, que es una clínica que está en Cartago, donde trabajo la mayoría del tiempo, no todo el tiempo. Y bueno, y ahí seguí siempre estudiando mucha oncología y mucha medicina interna. En ese momento realmente hacía medicina general. Eh, y la oncología es una rama de la medicina interna. Entonces estudiaba mucho interna y onco al mismo tiempo. Y bueno, con el tiempo fui viendo más pacientes de onco, enfocándome más en oncología. Y por allá como del 2015 empecé a irme a Estados a entrenarme, hacer lo que llamamos pasantías. También antes de irme a Estados ya había hecho un diplomado en línea de Argentina, de oncología clínica, y ya luego empecé a hacer mis pasantías y bueno, y ahí fue mi entrenamiento y aquí estamos, que como un poco más de 10 años después, haciendo onco como tal, creo que tengo como 11 años ya. Y bueno, y el entrenamiento ha sido realmente a través del tiempo y a través de principalmente pasantías en el exterior y diplomados a distancia. El último fue de la Universidad de Sydney en Australia y nada, pues Wow. siempre ha sido un tema que me ha apasionado mucho y pues esa sería de una manera muy resumida mi historia de Ajá, cómo llegué a oncología. qué chiva, porque, o sea, sí, vos te diste cuenta que te gustaba en el momento en que te dijeron hay que escoger un tema o ya desde antes como que decías, esto me gusta bastante. Para serte completamente franco, no tenía idea. O sea, no sabía si me gustaba o no me gustaba. Fue algo como muy orgánico, algo que se dio. Eh,
creo creo que siempre en mí ha habido como este sentimiento de querer salvar, obviamente. Y en esos tiempos realmente nadie hacía oncología. O sea, cuando yo me gradué, mira, de parte de mi, para así contarte por encima, yo me acuerdo que yo estaba ya full dedicado a onco. Bueno, muy enfocado en onco, no full dedicado, pero muy enfocado en oncología y quería como poder buscar a un mentor en el país, ¿verdad? Como porque al final vos siempre ocupas un maestro, por más que estudies y demás, siempre la parte del tutor, del mentor es súper importante. Y, y no había, o sea, no había quien. Me acuerdo que había una farmacia que preparaba las quimios o quien vendía las quimioterapias en el ámbito privado. A esto hago un paréntesis, las quimioterapias de humanos y mascotas, la gran mayoría son las mismas medicinas, o sea, las quimios que nosotros usamos son medicamentos de humanos. Ya hay algunos medicamentos que son específicamente para veterinaria, pero mira, nos sobran los dedos en una mano. Y entonces yo compraba estos medicamentos en una farmacia y yo sentía la necesidad de algo más que el libro, ¿verdad? O algo más que el paper o el artículo. Y bueno, así fue que hablé con la farmacéutica, le dije, ¿usted de casualidad conoce algún oncólogo con el que yo pueda ir y trabajar? Y bueno, y al final estuve en el San Juan de Dios como 6 meses con un oncólogo humano, un oncólogo clínico, oncólogo médico, y entonces en la mañana lo acompañaba a consulta externa y en las tardes me iba donde las enfermeras que ponían las quimios en personas, porque yo quería aprender del manejo de los medicamentos y la administración y demás. Y bueno, la realidad es que los humanos siempre nos han llevado la ventaja. Cuando hablo de humanos, hablo de medicina humana, siempre van un poco más adelante, obviamente. Y bueno, fue súper, súper bueno esa experiencia y fue algo también que cultivó en mí mucha confianza para ya empezar a trabajar de una manera más práctica, ¿verdad? Y bueno, así fue un poco la historia, ¿verdad? En ese momento. Y bueno, llega un punto en el que uno como que toca ese techo profesional, ¿verdad? Localmente, porque ya después, bueno, yo decía, ok, ya tengo una idea del abordaje del paciente oncológico, tengo los libros, tengo los papers, ok, ya fui a trabajar con las enfermeras que ponen, que por cierto, un aplauso a toda la parte humana, es espectacular, o sea, no sé cuántas quimioterapias se ponían por día, era absurdo. Wow. Y bueno, y ya luego, pero ya necesitas la otra parte, ¿verdad? Que es ese entrenamiento y por dicha en el 2015 me recibieron en 2 lugares, uno en Carolina del Norte y otro en Connecticut. Y bueno, en Carolina del Norte encontré a quien yo considero mi mentor y mi tutor y que al día de hoy sigue siendo mi fuente de apoyo y se llama Dave Ruslander y él es oncólogo clínico y radioterapeuta, es decir, tiene doble especialidad en Estados y tiene, no sé, como 35 años de serlo. Entonces te puedes imaginar la eminencia que es. Y bueno, y ahí fue también un despegue súper importante en mi desarrollo profesional. Ujú. Sí, claro, o sea, pero qué interesante porque, bueno, obviamente yo no me sé toda la trayectoria y la historia, ¿verdad? Pero jamás hubiera pensado como pasar como por lo humano para, o sea, hacer como ese pequeño como, atajito, bueno, no sé si se diría atajo, pero como un Un para llegar. puente, tal vez, sí, yo creo que fue, sí, yo lo veo como un camino nada más, ¿no? Era un Ajá, camino que ajá, no existía, o sea, actualmente yo te puedo decir, qué sé yo, que han venido doctores a hacer práctica conmigo y es distinto porque al final están aprendiendo conmigo y están aprendiendo de mi asistente Fernanda, que tiene 10 años a mi lado, que es espectacular y bueno, y están viéndonos trabajar en mascotas y perros, en gatos específicamente, pero de nuevo, es que es muy complejo, ¿verdad? Cuando decís, bueno, es que lo ves en los cursos, en los libros, etcétera, pero no tenés dónde ir a entrenarte localmente, ¿verdad? Y en ese entonces era más complejo o más difícil que te aceptaran en Estados Unidos, sumado a que yo no tenía los recursos tampoco en ese momento para viajar e irme
Ujú. N cantidad de tiempo a entrenar. Ya por dicha después las cosas cambiaron, pero bueno, me tocó y creo que es un camino que igual aprecio, valoro un montón. O sea, es mi camino, ¿sabes? Entonces es muy único y eso me gusta. Sí, sí, bueno, qué interesante y también eso que vos decís de que, bueno, es tu camino, porque estoy casi segura que si yo me siento con otros veterinarios, ¿verdad? O sea, cada uno decidió como su camino para llegar yo creo que donde el corazón a uno lo va como guiando también, ¿verdad? Un poquito, o sea, si hay mucha pasión y mucha vocación a lo que uno se dedica. Este, yo te hice, bueno, ahora una pregunta, pero quiero volverla a hacer. Este, que yo le estaba diciendo al doc que yo de un tiempo hacia acá, tal vez, empecé como a tener más clientes que me llegaban con un diagnóstico ya de cáncer. Y yo siento que al inicio de mi carrera, ¿verdad? Como que no era tan así, pero tengo una duda de si es, de que ahora hay un poco más de, pues, cáncer, ¿verdad? O si es más fácil diagnosticarlo, o que tal vez antes no sabían que yo existía, esa es otra opción. Pero entonces yo sí quería como que nos hablaras un poquito de eso, si vos consideras que es porque pues ahora ya está más ampliamente estudiado, ahora hay más formas como de diagnosticar o nada que ver lo que estoy diciendo. No, no, mira, yo creo que es una excelente pregunta y no es la primera vez que la escucho. La, yo creo que son una serie de factores. Lo primero, creo que al menos la medicina en nuestro país en general ha tenido, o sea, sabemos que en el siglo XX y XXI el crecimiento de la medicina ha sido increíble. Y creo que a nivel nacional también la medicina que practicamos, la medicina veterinaria, ha crecido un montón. De nuevo, si yo veo en el 2010 que estaba terminando la U, 2011, si yo veo para atrás cómo trabajamos y lo que hacíamos en ese momento y cómo se trabaja y se hacen las cosas ahora, ha cambiado muchísimo. Creo que también somos probablemente una generación de médicos que nos hemos enfocado y esforzado muchísimo en temas específicos y eso ha permitido el crecimiento de la medicina localmente, sumado a que también hay una conexión entre el propietario y la mascota muchísimo más fuerte. O sea, ya yo sé que hace muchísimas décadas probablemente ya el perro de patio y de cadena casi no existe. Bueno, si te vas a las zonas rurales eso todavía se da, pero eso también ha cambiado mucho el vínculo mascota-propietario. Entonces la inversión económica en los cuidados médicos de las mascotas ha incrementado un montón. Porque hay que recordar que la veterinaria es medicina privada, es decir, no hay una caja costarricense del Seguro Social que nos pague lo que hacemos o que les pague a los pacientes sus tratamientos y por ende va de la mano con que la gente invierte más. Entonces creo que es un crecimiento de la medicina, creo que hay una mayor inversión en la salud de las mascotas. Además, creo que las mascotas, como se hace mejor medicina, viven más. Y el cáncer, si bien es cierto, se puede manifestar en cualquier edad, es una enfermedad que se manifiesta más en la vejez, en la senilidad. Entonces, si tenemos pacientes que están viviendo más tiempo, pues es muy probable que vayamos a ver más cáncer. Es algo como lo que pasa con los humanos. Si estoy mintiendo con lo que voy a decir, alguien me corrige, pero leí un día de estos que cuando se fundó la Caja Costarricense del Seguro Social, el promedio de vida de un costarricense eran 48 años. Y hoy por hoy eso, no sé, 80 o 85 será por ahí. Es decir, ve lo que se ha duplicado la expectativa de vida de una Sí, persona. Entonces, si hay personas más viejas, también probablemente va a haber más cáncer, ¿verdad? sí, sí. Sí, sí, no lo había pensado así. Y bueno, y qué interesante también la parte del vínculo, ¿verdad? Porque sí, eso es algo que también a mí me tocó como ver ese cambio. Y al final, o sea, yo en lo que me enfoco yo trabajo solo con vínculo, ¿verdad? O Ujú. sea, usualmente mis clientes es que tienen un fuerte vínculo con sus animales de compañía y entonces, pues hace sentido, ¿verdad? O sea,
hacer la inversión y venir y todo el proceso de tener una experiencia conmigo, ¿verdad? Entonces, pero sí es muy diferente porque, o sea, mm, no es congruente con un perro de patio, ¿verdad? O con un perro con cadena, o sea, para nada. Em, y sí, y también el hecho de que, pues, por dicha, viven más ahorita, ¿verdad? O sea, me imagino que también al inicio de la vida de los perros antes, no era como ahora, ¿verdad? Que, o sea, lo primero es, bueno, uno va y saca todo lo de las vacunas y del popi y todo, o sea, y todo queda súper bien, ¿verdad? O sea, tal vez al inicio de la vida de los perros de más para atrás, pues no había como un control así tan riguroso de las personas, ¿verdad? No Ujú, ujú. sé. Sí, sí, definitivamente. O sea, es muy grande el cambio que ha ocurrido en poco tiempo, me parece. O sea, muy, muy grande. Y como decís vos, para bien, al final del día tenemos mascotas, animales mejor cuidados. eh, y bueno, y al final se apega un poco a lo que uno busca. Cuando yo decidí estudiar veterinaria, lo único que yo pensaba era cómo aliviar o evitar el sufrimiento de, de los animales. Y al final, cada quien tiene un llamado, ¿no? Los médicos buscan eso en las personas, nosotros buscamos eso en los animales. Pero al final del día yo creo que todo ser que siente debería de ser respetado y todo ser que siente y pues en la medida que se les pueda ayudar, deberíamos de hacerlo lo mejor posible. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y Doc, de las preguntas que me mandaron, solo voy a revisar por acá, porque yo dije, las voy a ir metiendo en la conversación, así, pero puede que se me olviden, entonces vamos a ver. Em, lo único que les puse a las personas ahí es como no me pongan a hacer una consulta veterinaria, ¿verdad? Así como mi perrito tiene, no, es más general. Vamos a ver, aquí está. Ok, vamos a ver cuál va como más de la línea. Bueno, yo creo que esto también sería como mitos y verdades de la oncología veterinaria. Me Em, parece, me parece, eso suena bien, suena bien. sí, me gustaría saber si los perros de raza tienen más predisposición al cáncer que los aguates. No, o sea, el punto es este, o sea, el punto es que, mira, la incidencia de cáncer en perros general es que 1 de cada 4 perros va a tener cáncer en algún momento de su vida. ¿Ok? Eso es un número alto. Wow. La otra realidad es que el 50% de los perros arriba de los 10 años va a fallecer de cáncer. Eso también es un número muy alto. En gatos no hay tanta información, pero se estima que el número es parecido, pero un poco menor. Hay algunos lugares que se habla de que 1 de cada 5 gatos va a tener cáncer. Y igual, entonces la incidencia es muy alta. Ahora, lo que pasa con las razas es que las razas, o algunas razas, porque no todas, tienen mayor predisposición a ciertos tipos de cáncer. Ahora, sí hay algunas razas específicas que sabemos que su incidencia de cáncer es tal vez un poco mayor. Por ejemplo, Golden Retrievers, Boxer, Bernés Suizos, Labrador, ¿verdad? Son algunas razas, pero digamos, si uno se enfoca en Golden, enfoquémonos en Golden y Bernés Suizos, se estima que un 75% de estos perros mueren de cáncer. El Bernés es doloroso, pero al mismo tiempo interesante. Tiene una altísima incidencia de un tumor que se llama sarcoma histiocítico y un altísimo número de esa raza muere de sarcoma histiocítico porque es un tumor bastante agresivo. Entonces, digamos, existen algunas razas que van a tener mayor predisposición a algunas enfermedades o algunos tipos de cáncer, que eso también es importante, ¿verdad? Muchas veces existen, a veces hay algunos
personas que creen que cáncer es una sola enfermedad y no. O sea, cáncer es el desarrollo de enfermedades, de una enfermedad que parte de una célula que se multiplica descontroladamente y que es capaz de extenderse a otras partes del cuerpo. Pero hay N cantidad de tumores, ¿verdad? Y eso también es importante señalar. Yo aquí voy a meter la cuchara antes de mi siguiente mito o verdad con el doctor Calicoto. Este, eh, yo, bueno, ahorita es que se me vienen como todos los recuerdos de mis clientecitos que han tenido cáncer o que en estos momentos, digamos, me dijeron, hey, me acaban de decir que tiene un mastocitoma, que tiene un tal, ¿verdad? Y obviamente cuando se recibe ese tipo de, o sea, uno no quiere ese diagnóstico, ¿verdad? O sea, lo ideal es que a uno le digan, no, todo bien. O sea, es, no sé, creo que el lipoma, el que es como de grasa y, ajá. Entonces sí, mi experiencia de fotógrafa es, o sea, ver a la gente como, o sea, pero en serio, Doc, es una desesperación porque me dicen, necesito que me dé un espacio ya, porque me acaban de decir que tiene, no sé, mastocitoma voy a decir porque es el único que se me ha quedado pegado. Y claro, para mí también es, a ver, o sea, yo usualmente, bueno, todos saben, mi novio es veterinario, y entonces yo inmediatamente es así como, hey, es que vieras que tiene tal, 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 y claro, y es así como, tendría que ver todo el caso, o sea, no puedo como, ¿verdad? Decir, pero igual, siempre a mí él me ha dicho, me hace, entre más pronto, pues mejor, ¿verdad? Entonces, y no solo con una sesión de fotos, o sea, sino con pues tratamiento, exámenes y demás. O sea, yo creo que en este tipo de enfermedades, pues entre más pronto, creo que mejor. Pero, digamos, una cosa que me he dado cuenta con toda esta gente que a mí me habla y que con el corazón despedazado y todo es que la mayoría del tiempo se recuperan. O sea, no todos, ¿verdad? O sea, obviamente tengo lamentablemente muchos perros pues que fallecen, pero muy al inicio la gente, ¿verdad? Se asusta un montón y porque es también ese miedo de, porque es que cáncer en la sociedad es como lo peor que le puede pasar a quien sea, y a un perro o a un gato, ¿verdad? Cuando no necesariamente significa la muerte. Que ahora que haces ese comentario, yo te iba a decir, o sea, matemos este mito de una vez por todas. Y lo que yo te iba a mencionar era esto: cáncer no es una sentencia de muerte. O sea, ese es el primer mito que hay que matar. ¿Existen algunas enfermedades agresivas de pronóstico reservado? Sí. Y aún así, o sea, aún así, estas enfermedades agresivas de que no podemos curar, aún así muchas veces nos ganamos meses de excelente calidad de vida con lo que hacemos. Entonces, el primer mito que hay que eliminar es ese, o sea, cáncer no es una sentencia de muerte. Ve, por ejemplo, mastocitoma. Te voy a decir por qué tienes pegado mastocitoma, porque bueno, mastocitoma representa el 80% de los tumores malignos de piel en perros. Entonces lo vemos todos los días. O sea, cuando la gente me dice, Doc, ¿por qué mi perro le dio mastocitoma? Bueno, porque es un perro. O sea, para mí ser un perro ya es un factor de riesgo para ser un mastocitoma. Pero en mastocitoma, el pronóstico va a depender del grado del tumor y de la etapa de la enfermedad, que son dos cosas importantísimas. Grado se refiere a que tengo un nódulo o un tumor, lo quito, lo mando al patólogo y el patólogo me va a decir qué es y qué grado de malignidad tiene ese tumor. Mm, Y dependiendo del tumor hay distintos grados. Por ejemplo, en el mastocitoma se utilizan dos escalas, entonces puede ser grado 1, 2 y 3 o bajo grado y alto grado. Y de eso va a depender el pronóstico. Obviamente también esto va acompañadísimo del momento del diagnóstico, porque yo puedo tener un paciente con un mastocitoma de bajo grado que fue creciendo lentamente hasta que se hizo una masa gigantesca y hasta que por el pasar de los años logró hacer metástasis a algún sitio, usualmente a un ganglio linfático. Entonces ese paciente tiene un mal pronóstico no por el tumor que tiene, sino el momento en el que se atendió. ¿Me entendés?
Pero sí hay pacientes que van a venir con mastocitoma alto grado, grado 3 y no los curamos, versus un mastocitoma grado 1 bajo grado que lo operaste temprano con amplio, o sea, el cirujano lo logró quitar completo, no había metástasis en ese momento, ese paciente se curó con cirugía. Entonces, ¿verdad? Va a variar mucho con base en la etapa en la que el paciente se atiende y también el grado del tumor y otras cosas, y el tipo de tumor. Pero creo que es importantísimo el estar revisando, el no esperarte, o sea, que si viste una pelotita, o sea, ¿para qué te vas a esperar, verdad? O sea, si es un lipoma, di, en buena hora, llévaselo al doctor. Y aquí hago otro anuncio también. Nos pasa a veces que viene un paciente con una masa y dice, doctor, es que tiene como 2 años de estar ahí, pero a mí siempre me habían dicho que era un lipoma y que era benigno. Y entonces ahora como le creció, le tomaron una punción y me dijeron que es un tumor maligno. Entonces, ¿verdad? También a veces inclusive los mismos médicos pecan por tal vez no ser más proactivos en el diagnóstico. Y yo pensaría que el propietario peca por confiar excesivamente en su médico. Entonces, es todo, ¿verdad? A veces también yo siempre le digo a las personas, si a usted le detectaran un tumor en este momento de su vida, ¿a qué doctor iría usted? ¿Se queda con su médico de cabecera o busca la opinión de alguien que está dedicado a esa área en específico? Ujú. Y con cáncer eso juega un papel fundamental, o sea, nunca se debería de operar un tumor que no sabemos qué es, eso pasa en la veterinaria. Nunca se debería operar un paciente con un tumor maligno si no sabemos si está en otros sitios, ¿verdad? Y eso también pasa en la veterinaria. Entonces, siempre es bueno buscar la opinión de personas que estén completamente enfocadas en oncología y por dicha ahora no soy solo yo, existen otros médicos en el país que se dedican a oncología también y que lo hacen muy bien y entonces eso es parte de, o sea, ¿cómo hacemos para que el cáncer no sea una sentencia de muerte? Actuemos temprano y busquemos la opinión del experto, ¿verdad? Yo creo que esas son dos cosas fundamentales. Sí, 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 definitivamente. Y eso, bueno, eh, cuando hablas de los grados, ¿eso es lo mismo que qué tan agresivo es o no? Eso sería ya otra cosa. Sí, 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 sí. O sea, definitivamente el grado, existen algunos tumores per se que por solo su nombre ya van a tener Okey. un pronóstico, digamos, reservado, no curables. Y hay otros que dependen de su grado. Y como te digo, dependen del resultado de la cirugía, dependen de que no se hayan movido a otros sitios, ¿verdad? Dependen de otros factores. Que ahora igual, ahora podemos hablar un poco de qué debería hacer uno si le dan un diagnóstico de malignidad, ¿verdad? Ujú. O sea, cuál deberían de ser los pasos a seguir en un mundo ideal y perfecto. El primero es sacar una cita conmigo, definitivamente. Bueno, Sí. no, sacar una cita con alguna persona que esté enfocada Sí, 100% sí. en psicología, creo que sí. Sí, no, 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 definitivamente era una broma, ¿verdad? Pero, Yo no me enojo, obviamente, si quieren venir conmigo, yo feliz de la vida los atiendo y los ayudo. Nunca es uno feliz de atender a un paciente con cáncer, nunca. Y sí, en eso bueno, hay una acotación. Mm, eso es algo, no se me ha ocurrido, ¿verdad? Pero yo creo, a ver, yo obviamente no en tanto, un porcentaje muy pequeñito comparado obviamente a lo que vos haces, pero a mí ¿qué fue? Hace como 3 años. em, Había hablado con un colega, él, bueno, colega es fotógrafo, no trabaja con mascotas ni nada, pero eh, él tiene un trabajo no tan triste en ciertas ocasiones como el mío, ¿verdad? Que cuando llegan ya muy viejitos o enfermos, pues uno como que, ¿verdad? Hay una carga ahí emocional bastante importante y pues hay que saber manejarlo también. Y va hacia eso mi pregunta. Él a mí me dijo, me recuerdo que llegué y me hace, estábamos cenando y se puso a preguntarme de qué parte más me gustaba de lo que yo hacía y tal, ¿verdad? Entonces yo le dije, vieras que a mí me gustan mucho como las sesiones
de tributo a la vida, de final de vida, porque son tan honestas. O sea, la gente realmente está presente, ¿verdad? O sea, es más allá bueno, vamos a tomar estas fotos porque, y para publicarlas en redes y que todo bien, pero es más, siento que cuando uno cae en cuenta que el tiempo no es eterno, ¿verdad? Es uno automáticamente vive el presente como más rico, o sea, es como más, ¿verdad? O sea, sé que mi perro no va a durar, no sé, de aquí a 2 meses, me dijeron. Entonces, como que las cosas, dependiendo de cómo obviamente uno lo maneje, pero en lo que yo he visto, son sesiones en que la gente no saca el celular, no, ¿verdad? O sea, me dijeron, no, yo tengo todo el día reservado para esto. Y yo tal, ¿verdad? Entonces es como muy así, a mí me conmueve mucho eso. Pero él me dijo, me hace, mira, Rebe, no, eh, vos, estás segura que querés lidiar con la tristeza de la gente. Mm. Me dijo eso. Y como que en el momento yo dije, ¿cuál? Yo, pero no, todo bien. Y me hace, sí, pero o sea, es que me imagino que al tiempo, ¿verdad? Estar escuchando historias así y viendo perros así y tal, pues hay cierta carga que se va como generando en uno, ¿verdad? Y obviamente con vos es todavía como más pesado, ¿verdad? Porque yo los veo un ratito y no depende de mí absolutamente nada de lo que pase a nivel de salud con ese perro. Entonces, ¿cómo manejar esa parte? Yo sé que los médicos están entrenados para esto, ¿verdad? O sea, pero siento que igual depende mucho cosas de personalidad y de cómo uno pues hace y lleva su vocación y hace todo su trabajo, ¿verdad? La respuesta más honesta de cómo, bueno, te digo, yo no creo que nos entrenen para esa parte, que yo no creo que nos entrenen para el factor emocional, o sea, o la carga emocional, cosita, Se me despertó el más viejito de todos. eso, ¿Qué pasó? sí, pero sí, yo no creo que yo no creo que nos entrenen para la carga emocional que implica, digamos, hacer lo que yo hago. Definitivamente, te hablo de mi experiencia y mi persona, o sea, yo voy a terapia constantemente. He tenido épocas donde, o sea, voy a psicólogo de manera regular porque lo necesito, o sea, necesito ese Ujú, espacio de descarga. Em, y he tenido épocas donde, no sé si por mi personalidad o etcétera, pero a veces he pensado que sería raro que uno no se deprima en algún momento, o al menos yo no dejo de sentir las pérdidas de mis pacientes, ujú, o sea, por más que pasa el tiempo. ujú, Siempre duele, hay pacientes que uno ve todas las semanas por 4, 5, 6 meses. Hago esto, la primera razón por la que yo me hice veterinario es porque me encantan los animales, o sea, en general, todos. Em, y obviamente siempre mi primer conexión y vínculo fue con un perro que mi papá me habrá regalado en algún momento, y ahí uno lleva como esa conexión, ¿verdad? Pero entonces al final a mí me encantan y amo todos los perros, hasta los que son necios y hasta los que muerden y hasta todos, ¿verdad? Pero la realidad es que eso es algo que está ahí en mí. Entonces, yo no creo que nos entrenen. A mí los años, el pasar del tiempo me ha enseñado un poco cómo manejar la carga emocional. Y manejarla es darte el suficiente tiempo libre. Esto de las vacaciones profilácticas de los médicos, mira, creo que es demasiado importante. O sea, yo a veces hasta me sentía mal de descansar. Hoy por hoy no, o sea, hoy yo sé lo importante y necesario que yo me tome mi tiempo de vacaciones, y no son 2 semanas al año porque no te alcanzaría. O sea, viviría uno probablemente con el corazón roto y muy triste.
Pero también hay una gran satisfacción si uno se vuelca hacia el lado positivo. ¿Cuál es el lado negativo? El lado negativo es que en algún momento nuestros pacientes, un número de ellos, no todos, van a fallecer y muchos no los acompañan en ese cierre, de ese ciclo, de ese paso por este mundo. Pero bueno, al final todos morimos, entonces lo importante, o lo que yo considero muy importante es que ese tiempo final sea sumamente digno, lo mejor posible, o sea, que sea de verdad de calidad de vida. A veces uno tiene más bien situaciones complejas porque hay personas que tienen un apego tremendo que inclusive los cega ante la calidad de vida que su mascota está teniendo, ¿verdad? Que uno dice, bueno, o sea, ojalá por Dios que se decida tomar una decisión porque es evidente que este paciente ya no está teniendo calidad de vida. Por dicha es el menor de los casos, ¿verdad? Pero es eso, o sea, al final el trabajo, lo que yo siento como mi trabajo es cómo le permito a esta familia, a esta persona y a esta mascota tener el tiempo suficiente con una buena calidad de vida para que puedan hacer un cierre sano. Eh, creo que es un poco como yo lo veo. Y todos aquellos que sí podemos curar, o sea, y todos aquellos que uno puede dar de alta al cabo de 1 o 2 años de seguimiento, no apareció nada, o sea, imagínate la felicidad. Claro. Pero a veces yo atiendo pacientes que vienen, por supuesto, cáncer y no tienen cáncer. Esas son mis consultas más felices de todas, sin duda. O sea, sin duda. Y cambiarle un poco la perspectiva. Dentro de todas estas cosas que mi mentor me enseñó un día, y no hablando de esto, me dijo una frase de Dr. Seuss, que en inglés es "Don't cry because it's over, smile because it happened". O sea, no llores porque se acabó, está feliz porque ocurrió, porque pasó. Y entonces uno también se enfoca un poco en eso, ¿no? O sea, al final, a menos de que algo nos pase, es muy probable que nosotros enterremos nuestros perros o nuestros gatos. Y la alegría es todo ese tiempo que pudimos compartir. El partir, el adiós es súper triste y doloroso, pero creo que entonces esto te obliga un poco a volver la mirada hacia el lado positivo de las cosas, ¿no? Sí, 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 no, sabe, vean, tengo a Vicente aquí en la oficina como, anda como medio, ya la librela como que se le fue ay, el, el efecto, entonces ya anda caminando, ¿verdad? Terrible, entonces anda chocando con todo. Voy a tenérmelo aquí un ratito. Que, bueno, hablemos para cambiar un toque el ánimo, ¿verdad? De lo que estábamos diciendo de que un diagnóstico de cáncer no necesariamente es, ¿verdad?, el final de la vida de ellos. Así hablemos, uy, este niño, ¿qué querés, mi amor? Venga, acuéstese aquí, acuéstese aquí. Ya, ahora sí, perdón. Ya. No, tranquilidad. Sí, o sea, como, ¿verdad? O sea, me imagino también que la gente, bueno, no, ahora que se me ocurre, o sea, porque lo he visto con diferentes clientes que me dicen, bueno, no, estoy esperando que salga la biopsia, por ejemplo, o algo así, pero ya yo me puse a leer en internet y vi esto y esto y esto, y entonces yo creo que mejor hagamos la sesión ya inmediatamente. Y yo digo, puña, porque que es muy, o sea, el tiempo en ese momento, ¿verdad? Es eterno. Mientras uno está esperando ya como tener un diagnóstico certero, ¿verdad? Si fueron con vos o con algún especialista, eh, pues decir, ¿será que se me va a morir? O esto se puede salvar, hay tratamiento, o sea, ese tipo de cositas. Uy, Dios. Bueno, ya ahí, ya ahorita se va a quedar echado en algún lado. Como para, no sé si vos ya por la experiencia que tenés y todo, ves más o menos ciertas cosas y decís, bueno, no, esto creo que puede pintar bien, ¿verdad? O sea,
Sí, muchas veces, o sea, muchas veces hay consultas que uno ve y revisar los exámenes y revisar la biopsia y uno sabe que el pronóstico es buenísimo. Mm, Em, y hay que tener cuidado y hay que tener cuidado con doctor Google, ahora que lo mencionabas. mm, No sé, de repente te viene un paciente con diagnóstico de hemangiosarcoma. El hemangiosarcoma es un tumor que se origina de unas células que componen o forman vasos sanguíneos. ok. Para no ser muy técnicos, pero hay distintas presentaciones. Entonces, puedes tener hemangiosarcoma en la piel, puedes tener hemangiosarcoma en el músculo, puedes tener hemangiosarcoma en el órgano del vaso o el corazón. Entonces, conllevan pronósticos sumamente distintos. O sea, un hemangiosarcoma en la piel, si lo operaron y le dieron buenos márgenes, lo lograron quitar completo, etcétera, se curó y se producen por la exposición a la luz solar. Pero entonces, qué sé yo, una persona, su perro tiene un tumor sangrando, van, lo operan, es un hemangiosarcoma de la piel, se va a doctor Google y lee hemangiosarcoma y lee hemangiosarcoma esplénico, donde dice que el pronóstico de vida en promedio es de 3 a 6 meses y la gente se murió del susto, ¿ok? Y ese perro no se va a morir en 3 a 6 meses, se curó con la cirugía. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Vamos a lo mismo. O sea, doctor Google hay que tener cuidado con doctor Google. Y no todas las personas están del lado de voy a hacer todo, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen una mentalidad, no sé si más pragmática, donde dicen, ok, mi perro tiene cáncer, no quiero verlo sufrir, lo duermo, ¿verdad? Y tal vez el perro está bien, o el gato también, no sé, hablemos del gato. Entonces, de verdad que hay que tener cuidado con doctor Google. A veces yo me imagino que Doctor Google ha cobrado bastantes vidas. por supuesto. Y ahora que estás diciendo esto, de hecho, una de las preguntas que estaba por acá era, vamos a ver, ya mis ojos como que este tamañito de letra, que va muy por donde estás diciendo, es, mi gato recibió un diagnóstico de cáncer y decidí no hacer nada. Me siento un poco culpable. ¿Está bien o no? Me encanta la pregunta. Em, Cuando yo estaba empezando en oncología, yo quería que todos los clientes que cruzaban la puerta de mi consultorio dijeran sí al tratamiento, dijeran sí a la cirugía, dijeran sí a todo. Y de ahí que siempre digo, el mentor es indispensable. Cuando yo conocí a mi mentor y demás, se me grabó algo que él siempre decía en su consulta, que cuando hablaba con la gente, las personas le decían, es que no sé si quiero hacer tratamiento o no. Y la respuesta del doctor era, en esto no hay decisión buena ni mala, en esto hay decisión con la que uno se sienta cómodo. No estamos en obligación de tratar a nuestras mascotas con cáncer. Es una opción, es algo por lo que uno opta. Y es una inversión, o sea, es una inversión emocional. Primero que todo porque muchas veces estamos tratando enfermedades que no vamos a curar y eso tiene un costo emocional. Es una inversión de tiempo, es una inversión de dinero. A Ujú. veces también hay personas que quieren hacerlo todo, pero tal vez el factor económico no lo permite. Pero no hay decisión buena ni mala. O sea, yo creo que las personas que toman la decisión de no tratar a sus mascotas, y al final de cuentas siempre se tratan, y ahora vamos a hablar un poco de eso, pero de no darle un tratamiento paliativo o con intención curativa a su mascota con cáncer, yo no creo que esté mal. Creo que es una decisión sumamente personal, y de nuevo, creo que cada quien toma la decisión que siente en su corazón. eh, y nada, uno con el tiempo ve muchas situaciones donde uno comprende absolutamente por qué esa persona no está tratando a su mascota, ¿verdad? Y te podría dar mil anécdotas, lamentablemente no son las más alegres del mundo, pero es eso, o sea, no creo que esté mal, verdaderamente no creo que esté mal, creo que es una decisión muy personal. Obviamente uno del lado médico siempre quiere tratarlos, pero también hay que respetar a esas personas que toman la decisión de no tratar. Ujú. Sí, 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 sí. O sea, yo oí la pregunta y yo dije, wow, sí, qué fuerte, porque también me imagino que las personas se sienten muy juzgadas, ¿verdad? O sea, bueno, ok, no sé,
está el tratamiento, pero la verdad yo no sé, quiero el tiempo que le queda a mi gato en este caso, pues que la pasemos bien, ¿verdad? O sea, que no sufra, no estarlos llevando o sea, y me imagino que también con gatos es un toque más complicado porque, a ver, mis gatas, bueno, tal vez don Ramón sí chilea un toque más cuando le hacen cosillas, pero, digamos, tenemos una gata que darle una pastilla es lo peor que le puede pasar, ¿verdad? Entonces también me imagino que o sea, el factor de qué tanto uno como dueño, bueno, como tutor puede hacer, ¿verdad? Como, ok, sí, no sé cómo es la quimioterapia, obviamente, pero no sé si son pastillas o algo así. Entonces, de que si a uno le dicen, ok, le tenés que dar pastillas todas las noches, ¿verdad? Por, no sé, 6 semanas, y uno dice, yo soy incapaz de poder Ujú. dar una pastilla a este gato, ¿cómo voy a hacer? Es justo eso, ¿verdad? Pero hagamos, hay algún comentario que hiciste que es que no lo voy a tratar porque quiero pasarla bien y no quiero que sufra, etcétera, etcétera. Ok, los tratamientos tampoco son sinónimo de sufrimiento. Eso es otro mito que hay que matar. Mm, ¿Ok? ujú, ujú. Te voy a poner un ejemplo. Un perro con cáncer de hueso, osteosarcoma, ¿ok? Usualmente lo desarrollan en ciertos sitios específicos y el osteosarcoma es un tumor por lo general muy doloroso. Entonces, los pacientes se amputan, ¿ok? Cuando lo tienen en una patita, los amputamos para quitarle el dolor. No los estamos curando. Los pacientes con osteosarcoma o con diagnóstico de osteosarcoma no se curan. En el momento del diagnóstico, la gran mayoría ya van a tener algo que se llama micrometástasis, que es que ya algunas células están en algún sitio esperando las condiciones para desarrollarse. Entonces, ese paciente, digamos, se amputa y entonces las personas a veces se alarman un montón y dicen, no, ¿cómo le voy a quitar la pata a mi perro? Y esto, ¿verdad? Y es una cosa que te voy a ser franco, o sea, a mí como médico a los pacientes de osteosarcoma me encanta verlos amputados. ¿Por qué? Porque les estamos quitando el dolor. Y entonces ese perro solo lo amputaste y puede que solo con la cirugía viva meses en 3 patas, feliz de la vida sin dolor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿verdad? Los tratamientos. ¿Y cuál es el sufrimiento de la amputación? Las primeras 48, 72 horas de manejo del dolor. Y eso se hace con el paciente hospitalizado y les ponemos un sinfín de analgésicos para que el dolor sea el mínimo posible. Pero mira, son pocos los pacientes con cáncer de hueso que yo no los veo inmediatamente después de la cirugía caminando y se ven contentos porque ya no les duele. ¿Me explico? Claro, claro. Hay otro montón de opciones también de manejo del dolor, pero usualmente la amputación en los pacientes que se pueden amputar es el camino. En los que no podemos amputar, pues bueno, pronto va a haber radioterapia en el país, que eso es una gran noticia para las mascotas que hasta el día de hoy no tenemos. Entonces vos podés hacer radioterapia para eliminar el dolor y es cero invasiva. O sea, la radioterapia no se siente, no huele, no duele, o sea, nada, ¿verdad? Y hay medicamentos que también que nos ayudan a aliviar el dolor, pero con las quimioterapias en específico, la incidencia de efectos secundarios en la quimioterapia es menor a un 15%. O sea, debería de haber, si uno está haciendo bien las cosas, que ahí también uno escucha comentarios, no, es que a mi perro le habían puesto quimioterapia y fue lo peor. Ok, ¿quién se la puso? ¿Cómo se la puso? ¿Verdad? Hay que también tener cuidado con eso porque, o sea, tenés que ir al experto, ¿verdad? No pretendes que te vaya bien si le está poniendo la quimio a cualquier persona. Entonces, la quimioterapia, cuando se hace bien, la incidencia de efectos secundarios debería ser baja, menor al 15%. En teoría, ese 15%, un 10% debería tener efectos leves que puedes manejar en casa y hay un 5% que pueden tener efectos que sí requieren atención del veterinario. Y efectos secundarios letales o que causen la muerte los vemos en menos de un 1% de los pacientes. O sea, la gran mayoría les va a ir súper bien. La mayoría de en efecto, los gatos sabemos que son sumamente estresados, pero tenemos
estrategias para que lleguen a la clínica sin estrés. Entonces, hay medicamentos como la gabapentina que les podemos dar antes de la cita y la noche antes, y les podemos dar melatonina, y hay ciertas estrategias que uno puede hacer. ¿Para qué? Para que esa experiencia para el gato no sea estresante. Y es muy interesante porque en los gatos son sumamente resistentes a tratamientos como la quimio, la radiación, inclusive más que los perros. Entonces, en esa parte es interesante, pero sí, en efecto, la visita a los veterinarios les estresa. A algunos, hay otros que les Sí, da sí, igual sí. andar por ahí. Ujú. Yo tengo, y te lo juro que algunos de mis clientes te podrán contar, o sea, hay perros que van felices a sus citas, ¿ok? Y bueno, ¿y por qué? Porque hay un montón de amor, porque al final la quimioterapia son 2 punzadas, una para tomar la muestra de sangre, otra para poner el catéter endovenoso, y después de esas 2 punzadas son media hora de cariños, media hora de premios. Entonces, ¿verdad? No es un estímulo estrictamente negativo para el paciente. Claro. Hay algunos perritos que son que son bravos o que son muy nerviosos, muy ansiosos, y pues nos toca también hacer manejo como en los gatos, pero es importante dejar claro eso. Los tratamientos son para que el paciente mejore, para mantener su calidad de vida o recuperar su calidad de vida. O sea, los tratamientos no son para que los animales sufran. Y este concepto o esta idea existe porque casi siempre decimos cáncer, ok, ya, como decís vos, nos morimos del susto. Y después vamos a la cita con el doctor y el doctor dice quimioterapia, nos morimos de susto otra vez, porque después de cáncer la palabra que más miedo le tenemos es quimio. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque esto se traslapa de los humanos. Lo que pasa es que en los humanos hay 2 cosas que en la veterinaria no hay. El paciente tiene entendimiento. O sea, el Ok. paciente, si yo fuese médico humano y le voy a poner quimioterapia a una persona, le digo, mira, tus defensas van a estar muy bajas las próximas semanas, no salgas, anda con Ajá. mascarilla, vas a tener diarrea, vas a tener vómito, no vas a querer comer. Que entonces usan dosis mucho más altas, con intención mucho más curativa que lo que hacemos en veterinaria, y la incidencia de efectos secundarios es mucho más alta, pero yo no le puedo explicar eso a un perro o un gato. Entonces, Claro. todo lo que se hace en veterinaria, desde el punto de vista oncológico, médico, de quimioterapias, se ha diseñado para que la incidencia de efectos secundarios sea mínima y además tolerable, Mm. porque nuestro objetivo número uno debe ser siempre calidad de vida, siempre, Mm. siempre, siempre, siempre. Em, Hace unas semanas estaba en el Congreso Latinoamericano de Oncología en Colombia, y estaba con otro doctor que admiro muchísimo, que se llama Pachi Clemente, es español, y estábamos teniendo una conversación acerca de la ética de los tratamientos. Y Pachi decía, es que se pueda hacer no quiere decir que se deba hacer. Uf, sí. Ok, y esto, ¿por qué lo menciono después de todo lo positivo que estoy diciendo de los tratamientos? Porque a veces te topas con la otra cara de la moneda. Hay pacientes que éticamente no deberíamos tratar y los tratan, ¿sí? Quirúrgicamente, principalmente en temas de cirugía. Y eso también hay que tener cuidado. O sea, hay Ujú. algunos pacientes que no deben, o sea, que por ética, por el pronóstico, por la etapa de la enfermedad, porque muchos de nuestros pacientes son viejitos y tienen otras enfermedades que podrían limitarte la posibilidad de usar ciertos Ujú. tratamientos, no deberíamos de tratarlos, ¿verdad? Entonces es todo un tema muy amplio, delicado y sensible, Sí, que sí, sí, uno sí. siempre dice, hay que buscar a alguien que sepa tomar decisiones. El paciente oncológico, lo más difícil, médicamente hablando, es tomar decisiones. Eso es lo más difícil. ¿Qué es lo mejor para tu paciente? Claro, pero qué, wow, uy, qué montón de cosas, sorry. Este, porque, bueno, cosas que quiero comentar, obviamente, porque me estoy mordiendo la lengua de no interrumpir, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que yo interrumpo, pero bueno. Que, bueno, primero, qué fuerte, pero qué cierto el que se puede hacer no quiere decir que esté Deba bien ser. hacerlo, ¿verdad? Em,
y estoy segura que en el momento en que, o sea, no sé, yo me trato de como imaginar, ¿verdad? Yo en esa posición de, bueno, no sé, que alguno de, no sé, Vicente, que es como el Vicente para mí, ¿verdad? Y todos lo saben, Vicente ya puede tener sus 18 años y tiene mil cosas. Eh, y, y, hay una cosa, y voy a hacer como un pequeño paréntesis de lo que vos estabas diciendo eh, de que, bueno, que ustedes no pueden explicarle a un perro como, mira, a partir de hoy te vas a sentir medio, medio, ¿verdad? Pero dirás que una vez, bueno, nosotros tuvimos una situación con Vicente, ¿verdad? Donde pues había una cirugía y habían ciertas cosas en que yo estaba, pero yo era, o sea, yo soy la peor clienta del mundo, ¿verdad? La peor. Y entonces, claro, Diego era así como que, vea, tal y tal cosa. Él está mayor, él tal, ¿verdad? Entonces como que me explicaba y me decía, vea, los animales tienen una ventaja sobre las personas y es que no está el factor emocional que los trae abajo, ¿verdad? O sea, no es como que cuando Vicente tuvo su situación con su pata, no estaba así como de que hueva, o sea, me van a hacer esta cirugía y no voy a poder caminar ya bien el resto de mi vida. Entonces, estoy súper ahuevado y ya, y no se deprime y no está pensando en eso, ¿verdad? A diferencia mía, que yo de verdad sentía, yo decía, se me murió el perro, se me murió. Yo dije, no, ya, ahora sí, ya silla de ruedas, todo, o sea, yo nada más estaba que lo perdía. Y, y Diego muchas veces me lo ha recordado, me hace, ellos o sea, no tienen esa parte de rumiación de pensamiento que tenemos nosotros, ¿verdad? Sí. Que eso influye mucho en una recuperación de uno de lo que sea, ¿verdad? O sea, porque yo hace poco que estuve más de 15 días enferma y yo nada más llegaba y yo le decía, Diego, me siento demasiado mal. Y era así como ya, o sea, tranquila, ¿verdad? Pero era, y yo, y no, y si no salgo de esto, y si esto no sé qué, y si es tal cosa, y si es otra cosa. Entonces uno se aumenta como tal vez no aumenta el sufrimiento, sino como que se pone ese peso extra, ¿verdad? Que también posiblemente hace que la recuperación sea más lenta, ¿verdad? Sí, eso que estás diciendo creo que es súper acertado. En mis palabras, cuando yo hablo con mis clientes, yo les digo, o lo que yo creo, es que a las mascotas el espíritu no se les quiebra, como a las No. personas. ¿Ok? Y no sé si será por un tema de falta de conciencia, es muy probable. Porque seguro uno está en la consulta y uno dice cáncer y los más están en otras, ¿verdad? Pero mientras que la gente está ahí muerta del susto. Claro. Y es muy entendible, pero sí, yo sí creo que las mascotas, el hecho de que con la enfermedad no exista el factor emocional les ayuda. Ahora, ojo, eso es con la enfermedad, no con el dolor. El dolor Pues, es una experiencia que se vive de igual forma que lo vivimos nosotros. sí, total, sí, sí, sí. Entonces, pilar número uno, o sea, sí, lo más importante en el paciente oncológico es que no le duela. La terapia analgésica es indispensable. Eh, Mira, yo sufro cuando me entra un paciente que tal vez ya ha pasado por el veterinario, ya tiene un diagnóstico de malignidad, sabemos que eso duele y tal vez yo lo vi 2 semanas después del diagnóstico y pasó 2 semanas sin analgesia. No, 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 o sea, desde el día cero hay que darles analgesia, hay que ver cómo les mata. Y es más, no nos preguntamos si les duele, asumimos que les duele aunque no les Mm, duela. ¿Por qué? Porque el dolor crónico, ¿ok? Y aquí voy a explicar un par de cosas. Hay dolor agudo y dolor crónico, ¿ok? O también se le llama ahora dolor adaptativo y no adaptativo. Entonces, el dolor agudo es vengo caminando y pegué la espinilla en el filo de la cama y maldije a 1000 cosas, sí, sí. ¿verdad? Dolor punzante, ¿ok? Una fractura, etcétera. Pero el dolor crónico es distinto. El dolor crónico es el dolor de la rodilla, que te anda doliendo la rodilla y andas caminando, pero vos no andas ay con cada paso, o sea, nada más te duele la rodilla. ¿Ok? Dolor adaptativo. Entonces, como las mascotas no necesariamente nos van a comunicar que tienen un dolor
o una molestia crónica, asumimos que la tienen. Y por ende, el dolor hay que tratarlo siempre. O sea, siempre, 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 sin excepción. A menos que uno esté completa y absolutamente seguro de que no hay dolor, uno podría evitarse los analgésicos. Pero casi Claro. siempre vamos a darles algo para el dolor. Y una preguntita. Ay, estoy dando vueltas ahí. ¿Existe lo mismo, digamos, a ver, por ejemplo, para irme, o sea, voy a hacer un ejemplo a nivel humano, pero para ver si esto también aplica en animales. Bueno, cuando mami estaba viva y en su enfermedad, se quebró el fémur, ella. ¿No? Y estuvo 2 días así, ella no sentía dolor. No sentía nada de dolor. Yo recuerdo que yo llegué y yo, ¿saben toque? Que esa pierna no se ve normal, ¿verdad? O sea, estaba totalmente quebrado el fémur. Recuerdo que corrimos y todo, y el ortopedista me decía, pero no pegaba gritos. O sea, ¿cómo es posible, verdad? Entonces ya luego sí nos dimos cuenta que el umbral de dolor de ella era, o sea, Muy le podía alto. pasar lo que sea y ella no sentía el dolor, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, ¿existe algo parecido en especies menores, digamos, en este caso, de que uno dice, de, no sé, se quebró y ahí andaba, ¿verdad? O Sí, sí, o sea, sí, definitivamente. A ver, no es lo mismo que un maltés se fisure o se fracture una pata a que le pase a un bull terrier. O sea, no, ok, es lo mismo, pero no es lo mismo en términos de, o sea, hay pacientes que, mira, yo tengo pacientes que uno dice, es muy probable que este perro esté acá con nosotros y esté pasándola bien por la raza, por el umbral del dolor que maneja y demás. Que quede claro que a todos les damos manejo del dolor, sí, pero sí, hay sí, sí, ciertas razas que son más frágiles en el que el dolor se manifiesta de manera más evidente. Pero sí, sí, sí. Ahora, de nuevo, siempre, siempre hay que tratar el dolor. sí, O sea, no, total, sí, 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 siempre. pero entonces no sé Pero si, sí, sí pasa, o sea, sí pasa. Y pasa otra cosa, ve, algunos de los diagnósticos tardíos en mascotas no tienen que ver con el cuidado, no tienen que ver con el médico de cabecera, no tienen que ver con nada, porque hay ciertas estructuras que no duelen. Entonces, a ver, pensemos un tumor en el hígado. Muchos de los tumores hepáticos que operamos son gigantescos y la gente y los propietarios muchas veces se preocupan y se sienten mal. Dicen, doctor, pero ¿cómo no nos dimos cuenta? Es que no tiene cómo darse cuenta. O sea, ni siquiera yo tengo cómo darme cuenta. Lo que pasa es que de repente ya el tumor llegó a tamaños donde o compresiona otras estructuras, qué sé yo, pero el tumor como tal no duele. O sea, los tumores no les crecen nervios, compresionan, alteran la anatomía de ciertas estructuras y generan dolor a partir de eso. Pero, pero entonces un tumor en el hígado es el mejor ejemplo y es eso, es que tu perro anda feliz de la vida. ¿Por qué? Porque el 60-70% de su hígado está funcional y está hermoso y el perro no te va a decir, vieras qué raro, siento como algo aquí, como en la panza que me está biología. constipando. No es un humano, no tienen esa comunicación. Pero sí, sí, o sea, varía mucho, ¿no? Varía Sí, mucho. Y muchos, como te digo, estos diagnósticos tardíos, no sé, un tumor en pulmón, el tumor más común en pulmón se llama carcinoma broncogénico primario y a veces se hacen unos tumores gigantescos que crecen lento. Entonces, como el tumor crece lento, el organismo se adapta a respirar con una masa ahí hasta que llega un punto en el que la masa es tan sí, grande ya, que ya no no pudo se puede. adaptar más. Entonces le hacen una placa y hay este tumor enorme y pasa lo mismo. Doctor, pero es que ni tosía. Y bueno, es que pasa a veces, ¿verdad? O sea, hay algunos tipos de cáncer que no se manifiestan hasta que ya están un poco avanzados, ¿verdad? Todo lo Sí, palpable, todo lo externo es mucho más fácil de diagnosticar. Lo interno no tanto. Y ahí entra entonces la medicina preventiva. Y ahí entra entonces que si mi perro tiene arriba de 6 años, por lo menos una vez al año hacerle un ultrasonido de abdomen y unas placas de tórax,
o si es un gato y también lo mismo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que uno puede hacer de manera proactiva, aunque su mascota no tenga ninguna enfermedad maligna, para que no necesariamente para evitarlo, pero sí para poder detectarlo lo más temprano posible y así mejorar el pronóstico. ¿Por qué no podemos evitarlo? Bueno, porque es una enfermedad de carácter, ojo, genético, no necesariamente hereditario. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con eso? O sea, cáncer es alteración en el material genético, pero no es no es una herencia. O sea, de hecho, la incidencia de cáncer hereditario, o sea, de los mascotas que ya nacen con una mutación es muy, muy bajo, igual en personas. Pero, y es aleatoria y espontánea. Entonces, de cierta forma no la puedes prevenir, ¿verdad? Eh, que sí, buena alimentación, ejercicio, no exponerse a ciertos insecticidas, campos magnéticos, luz solar sin protección, o sea, hay un montón de cosas que uno puede hacer para reducir la incidencia, como mascota y como humano igual, es que al final es muy parecido. Imagínate que el mejor modelo de estudio del cáncer para humanos es el perro, porque somos los que compartimos más tumores parecidos. Yo había leído, no me acuerdo en qué, que eso era, digamos, no sé si es en Estados, que era un caso como de una persona que a todos los perros que tenía le pasaba un cierto tipo, o sea, era un tumor como muy específico y dijeron, qué raro, porque usted no se va a hacer un chequeo. Y tenía exactamente lo mismo. Y era que estaban como expuestos a no sé qué. Fue, Sí, claro, probablemente sí, sí, estaban sí. expuestos al mismo químico. Sí, sí, pero todo eso es importante saber, ¿verdad? Y también importante para de repente que alguien lo escuche y tal vez tuvo una mala experiencia, tal vez a su perro, a su gato le encontraron una lesión muy grande y carga culpa, ¿no? No tienen por qué cargar culpa, o sea, muchas de Ujú. estas cosas, yo he tenido perros que han fallecido de cáncer y no necesariamente los diagnostiqué en el momento más oportuno. Pero es que de verdad, si no, tendría uno que hacerles un ultrasonido de unas placas todos los meses probablemente. Pero sí, hacerlos con una frecuencia razonable es una excelente idea. Y más después de cierta edad y más si son ciertas razas. Ok, más bien hagamos eso, Doc. O sea, digamos, a nivel de perro primero, como, ¿cuáles serían las recomendaciones como más preventivo, ¿verdad? Decir como esto y esto y esto, y también hacerlo con gatos. Ujú. Yo te diría que en perros, en razas grandes y razas gigantes, yo sin duda, o sea, si ha sido un perro impecable que nunca ha tenido nada, después de los 6 años empezaría a hacer ultrasonidos abdominales y radiografías de tórax y al menos un chequeo anual donde el doctor lo toque, lo palpe, le revise. Sin duda, en perros de raza mediana pequeña uno podría empezar un poquito más tarde, qué sé yo, 7, 8 años. En gatos probablemente también arriba de los 6, 8 años sea bueno hacer esto. Y también como dueños es muy importante siempre estar tocando nuestras mascotas. O sea, tóquenlos por todo lado. Por ejemplo, hay ciertas cosas, véanlos orinar, véanlos defecar, Ujú. vean las heces, que tengan buena forma, buen color, que cuando orinen no les cueste, sea un buen chorrito, estarlos tocando, cualquier bulto, cualquier bulto. Ve que ahora que hablábamos del mastocitoma, decíamos que representa el 80% de los tumores malignos de piel en perros, o sea, súper frecuente. Y resulta que mastocitoma en alguna literatura en algún momento lo describían como el gran imitador, así, literalmente, porque puede tener cualquier forma, color, consistencia, ubicación, entonces cualquier masa podría ser un mastocitoma. Esa es la realidad. Entonces, cualquier masa que usted le sienta a su perro, llévelo, revíselo, que le tomen una citología, porque, ¿verdad? Yo creo que ya estamos pasando la época de, yo siempre, uno vacila un poco con esto, ¿verdad? Aunque muchas veces uno cree saber lo que va a diagnosticar, siempre va a haber un número de casos en los que no la vas a pegar.
Mm, Entonces, puede que de 10 lipomas que yo palpo, solo 9 sean lipomas y ujú, uno no. Uno era un mastocitoma subcutáneo que se sentía como un lipoma. Entonces, ¿esto a qué conclusión nos lleva? Aunque yo piense y crea y casi que sepa que es un lipoma, tengo que evidenciarlo. Entonces, tomarle una muestra. ujú. Y ya, viste que era un lipoma y lo pusiste en el expediente, la ubicación y la citología y listo, ¿verdad? Entonces, toda esa parte es muy importante. O Y que sea, también, perdón que te interrumpa, que la forma en cómo se comunica al paciente todas estas cosas, me imagino que puede impactar a que decidan no hacer nada o no hacer la citología o no, ¿verdad? O sea, entonces también esa parte de cómo ir guiando a la persona a, mira, me parece que es esto, pero asegurémonos a tal cosa, ¿verdad? Porque me imagino, ¿verdad? Que hay gente, y a ver, a mí me lo han dicho en varias ocasiones que a mí se me para el pelo y yo digo, ¿qué? Que me dicen, es que me da demasiado miedo que sea cáncer, entonces yo no voy a ir al veterinario, no lo voy a llevar. Voy a esperar como a ver si pasa algo, no sé qué, y yo, ¿qué? Yo estaría, a ver, porque yo con Diego soy así como, le salió algo raro, no sé, y es como, no es nada tranquila, ¿verdad? O sea, entonces, qué complicado también esa parte. y hay otras cosas también que como propietarios, lo pongo ahí, ¿verdad? Que no pueda escuchar es ganancia. O sea, hay que tocarlos, ¿verdad? O sea, hay que ver todo, o sea, cada zona, cada vez que puedan. Si de repente el perro llegó y se acostó y se tiró ahí panza arriba, ok, revisar la panza, revisar las patillas, las almohadillas. Si tienen pelo largo, tenés que tocarlos, ¿verdad? Si no es muy difícil. La boca, mira, los tumores en boca, la mayoría del tiempo los atendemos en un estadio bastante avanzado, a menos que fue a hacerse una limpieza dental y el veterinario le vio la masa y le tomó una biopsia, ¿verdad? Mm, Porque tenía un tumor pequeño, pero ¿cuántas personas agarran y le levantan los labios al perro, al gato, le abren la boca a ver si se le ve mm, algo raro? Entonces, ahora hay un montón de síntomas, ¿verdad? De mal aliento, salivación, sangrados, que empiecen a comer un poco menos. Pero también, ¿verdad? Si tienen chance, vean la boca ahí, revisen adentro los oídos. O sea, es un montón de cosas donde uno puede chequear y de repente encontrar cosas y ir al veterinario a consultar. Pero todo eso es importantísimo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Como propietarios, toquen a sus mascotas, revísenlas periódicamente eh, y, y vayan al médico frecuentemente, o sea, al menos creo yo que al menos una vez al año. Y si ujú, tienen la capacidad de hacer exámenes control como mínimo una vez al año, sangre, orina, ujú. háganlo. O sea, la verdad es que eso siempre va a estar bien, siempre, siempre. Sí, sí. Y que, bueno, me imagino que con gatos, porque lo que tengo entendido es que el gato, como que cuando ya uno se da cuenta que está mal es porque está muy mal, ¿verdad? Em, que sí me han dicho, bueno, no, es que como que de ahí estaba medio tristón y al final resultó que era un cáncer, Mm, ¿verdad? Entonces, que el gato, no sé si es como más reservado en su, ¿verdad? De cómo muestra sus síntomas. Por ejemplo, una vez que Auri, una de las gatas de nosotros, em, no me acuerdo qué le había pasado, pero yo la vi, yo decía, qué raro, está como no es ella como todos los días, ¿verdad? Yo decía, está medio apagadona, pero decía, pero anda haciendo sus cosas y todo bien. Y yo decía, no, todo bien. Luego, claro, cuando la revisé y la toqué, yo llegué y yo, Diego, ¿qué es esto? Y me hace, ¡ah! No se me la llevo, ¿verdad? Y era que se había clavado, no me acuerdo qué, o algo, tenía un hueco ahí. Em, pero no hubo algo que yo dijera, esta gata está, ¿verdad? Muriendo. Y de fijo tenía dolor y tenía de todo, pero ella andaba ahí como todo bien, aunque no todo bien. claro. Yo creo que el tema gatos es también un poco mito. O sea,
Yo sí creo que tal vez es una medicina un poco más compleja en cuanto a síntomas, eh, Mm, pero Pero uno, o sea, siempre hay algún cambio, siempre sí, o de repente te comen menos o los ves menos activos, moviéndose menos. El primer signo de dolor es bajar la actividad física, ese es el primer claro. signo de dolor. Entonces muchas veces a mí la gente me dice, Doc, vieras que es que, o sea, yo no le noto ningún cambio, solo que duerme un poco más. Bueno, Ahí ahí está el está, cambio. ¿verdad? Ahí está el cambio. Entonces lo Ajá. mismo con los gatos, o sea, cualquier cambio que uno note. em, Ujú. Ahora que estuvimos en pandemia, la atención veterinaria se disparó. Ok, se disparó y se disparó. Yo tengo dos teorías. Una, era una de las pocas cosas por las cuales te daban permiso salir, llevar tu perro, tu gato al veterinario. Pero la segunda teoría que yo tengo es que las personas estaban trabajando desde la casa, entonces podían observar más a sus mascotas y darse cuenta que algo estaba pasando. ¿Verdad? Entonces yo creo que es eso, es dedicar un poco de tiempo a la observación, como te digo, eh, mira, y no sé, ir a recoger las cacas al patio, para mí no es un castigo, o sea, yo muchas veces voy y veo, yo, mira, alguno va a andar con colitis, mira, este quién sabe, ¿verdad? O sea, es que hay tanta información de tantas cosas que vos podés encontrar, la pérdida de peso no justificada, sangre, sean orinas, sean heces, siempre va a ser un indicador de revisar o de preocuparse. Ujú. Cambios en la frecuencia, para más o para menos, ¿verdad? O sea, de repente tu perro empieza a tomar un montón más de agua y a orinar un montón más y puede que solo sea un tema endocrino, pero tal vez el tema endocrino tiene que ver con que hay un tumor en la glándula adrenal. O sea, hay tantas situaciones, ¿verdad? Es tanta la información, pero que todo se resume con póngale atención, sea Ujú. observador y si nota algún cambio, llévelo a revisar. Ujú. Eso es como yo lo resumiría. Ujú. No sé si es Sí, muy sí, simple. sí, no esperarse, porque sí, pues digamos en este caso que estaba comentando de, bueno, no lo voy a llevar porque me da miedo que sea algo, no, o sea, hay que Sí, llevarlos apenas uno diga, hay algo medio extraño, sí, ¿verdad? sí. Eh, Y puede que un número de ocasiones sea nada, pero de ajá. repente un número de Pero ocasiones sea yo prefiero, o sea, pecar por la loca intensa, ¿verdad? O sea, ujú, yo digo, no me importa, si no es nada, estoy tranquila. Sí, bueno, y yo con Vicente sí soy muy así, pero porque está tan viejito, ¿verdad? Que yo digo, o sea, es que siento que uno lo empuja así y ya. Entonces, eh, sí, pues no sé, nosotros también hemos tenido varias pérdidas y, pues es extremadamente doloroso, ¿verdad? O sea, y también verlos llegar ya a ciertas edades donde uno dice, uf, ¿verdad? O sea, tal vez ciertos diagnósticos pudo haber sido como no tan terrible, pero bueno, ahora ya están más grandes y las cosas como que se empiezan a complicar un poco. ujú, Pero yo sí creo, bueno, y a ver, yo de que pues vivo con un veterinario, ¿verdad? Entonces también de las cosas que él me cuenta y todo, y yo digo, o sea, es que eh, o sea, si uno tiene un perro, vive con un gato, lo que sea, tiene que ser responsable en todo, o sea, no es nada más como, okey, sí, le voy a dar la comida y que tiene el agua y tiene no, o sea, es más allá, ¿verdad? O sea, es de que de verdad este animal, pues tenga bueno, no sé, yo digo que una super vida, ¿verdad? O sea, si nosotros los tenemos es para que de verdad, bueno, en el caso de y bueno, digo Vicente porque es el que tengo aquí, pero en el caso de todos los que están en la casa, la idea es que tengan una mejor vida que la que pudieron haber tenido en la calle, claro, ¿verdad? O sea, es como todo el punto que uno puede decir, bueno, hasta donde esté en mis posibilidades económicas y todo, pues darle lo mejor que puedo. Y creo que la prevención es realmente la clave.
Pero otra cosa que se me acaba de venir a la mente y siento que en alguno de los episodios con alguien lo había hablado, no me acuerdo si era con Lía, pero no me acuerdo con quién fue, de también, y ahora que tengo un veterinario aquí conmigo acompañándome, ¿verdad? Quiero como hacer mucho énfasis en esto, ¿verdad? De que porfa también. Paréntesis, Lía de Territorio. Ah, sí, 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 sí. Bueno, Sí, aplauso sí, para Lía y Marce sí, también, total, y Álvaro y total. todo el trabajo que hacen. Sí, Yo sí, los sí, sí. saludos, los amo, los adoro y Sí, nada. de hecho, ahora acabo de ver un comentario de Lía sobre vos, o sea, lo vi que como medio de reojo, em, pero de también, como el, el peso que ustedes llevan también de cuando, porque yo he visto, a ver, los comentarios y cómo a veces los crucifican a los veterinarios en redes y tal y esto, ¿verdad? Entonces, también de que seamos bastante empáticos con los médicos veterinarios, porque, o sea, es que es, o sea, imagínense que tienen o sea, un paciente que no les puede decir exactamente qué es lo que tienen, ¿verdad? O sea, no pueden hablar, desde ahí ya es complicado, porque a veces la clínica tal vez no es como tan clara. Y de verdad, o sea, vean, yo de las historias que a mí me han contado, de nuevo lo digo, o sea, viviendo con un veterinario, ¿verdad? O sea, yo veo el impacto que hay en, bueno, en este caso, a ver, que Dios no crucifique, ¿verdad? Pero, o sea, cuando hay casos muy pesados, cuando se hizo todo y más allá y simplemente el perro no salió adelante, ¿verdad? O sea, cosas que a veces uno ve comentarios en redes sociales que uno dice, pero por Dios, o sea, hay ciertas Sí, cosas que ya están yo más a mano de. quisiera decir un par de cosas ahora que tocas ese tema. La primera es, eh, pienso y espero que todas las personas que estudian veterinaria de una u otra forma deberían de sentir amor eh, y pasión por las mascotas. Ujú. Y bueno, sabemos que en veterinaria hay mil ramas y algunas son solo de producción, algunas son alimenticias, pero al menos los que Bueno, estamos con animales de compañía, ¿verdad? bien Los que clínico, estamos sí. con animales de compañía usualmente tenemos un enorme amor, empatía por las mascotas. Entonces, el primer comentario sería, no olviden que el médico está de su lado. O sea, el doctor Ujú, está de su lado, o sea, el doctor no está ahí para hacerle daño a su mascota, el doctor está ahí para curar a su mascota. Y si usted no se siente cómodo o confiado, busque una segunda o una tercera o una cuarta opción. Una opinión, perdón, no opción, sino ujú, opinión. No se quede con el médico que usted no confía, porque si luego cuando las cosas salen mal, usted lo va a acribillar en redes sociales o en la mesa de tragos o con lo que sea. ujú, No necesariamente porque esa doctora haya hecho algo malo, sino porque desde el principio usted nunca confió. Y ujú, entonces cuando las cosas no salieron como usted esperaba, usted va a culpar al médico. Entonces, eso, o sea, el médico está de su lado, el equipo, porque también otro punto importantísimo, o sea, al menos lo que yo hago, y creo que lo que hacemos muchísimos que estamos en especialidad, en cirugía o en hospital, es que no depende solo de mí. O sea, yo dependo de lo que yo hago, de lo que mi asistente, de lo que los técnicos de internamiento, los médicos de medicina interna, medicina general, los cirujanos, los que están en imágenes, o sea, al final uno es, o sea, el cáncer ujú, es súper, súper multidisciplinario y muchas ramas de la medicina son multidisciplinarias, ujú. entonces es todo lo que ese equipo está haciendo. Pero eso que vos decís es muy cierto. Eh, en la parte de onco ya uno tiene una carga emocional importante. A ver, todos los que invertimos en este tipo de tratamientos por nuestras mascotas los amamos igual que un miembro de la familia. Totalmente, sí, Y sí, sí. estamos, y vos lo acabas de decir, estamos bien loquitos, porque en eso yo me incluyo y somos bien intensos. Yo soy de esos, o sea, a ver, yo no sé, una de mis perras tiene cirugía de hernia cervical, yo no hago nada de cirugía. O
Entonces se sometió a una cirugía de hernia cervical. Tengo un PUC que lo han operado de vías aéreas. Eh, y ahí te puedo contar, no sé, el otro día a la negra, que es una de las viejitas, se le hizo un absceso. Entonces yo no hago nada de esas cosas. O sea, a mí me toca llevarlas al veterinario y que el veterinario las trate. Eh, y yo soy de esos malos clientes y sabes que un cambio que yo he tenido que hacer es dejar mis perros o mis gatos en manos de las personas en las que confío y retirarme y no estorbar. Y muchas veces las personas creen que están ayudando y no están ayudando. Usted le está obstaculizando el trabajo al médico, usted le está estorbando al médico porque usted no confía, porque su intensidad no lo deja avanzar o porque usted no quiere invertir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que es tan importante eh, que haya empatía en el médico y que haya confianza para que al final las cosas puedan fluir y se pueda hacer un mejor trabajo. Y de nuevo, o sea, hay tanta opción ahora, o sea, hay tanta oferta porque hay tanta demanda en el mundo veterinario que si usted no se siente cómodo, busque otra opinión, o sea, busque otra opinión, quítese la pereza, agarre el carro y vaya a otra veterinaria aunque le quede más largo y pregunte, haga la consulta o busque el experto, busque recomendaciones. Pero definitivamente eso que vos decís es importante, es algo que se sufre, es algo que por dicha cada vez pasa menos. eh, y, y hay que recordar que hay una diferencia entre errores y complicaciones, ¿ok? O sea, Interesante, sí. son cosas o sea, hay un montón de, por ejemplo, cirugías o tratamientos que pueden tener complicaciones. Todos los medicamentos tienen posibles efectos secundarios. Entonces, si a tu perro de repente le pusimos un medicamento y experimentó uno de los efectos secundarios que ese medicamento podía producir, no la agarres contra el doctor. ¿Y el doctor qué culpa tiene? O sea, no es un adivino para saber que eso va a pasar. Y eso no es una mala praxis, eso no es una negligencia, eso es una complicación, es un efecto adverso. ¿Okay? Si lo llevaste a operar y se quitó el cono y se arrancó los puntos, no fue que el doctor no lo suturó mal, no, o sea, no hay sutura que aguante la mordida de un perro o de un gato, o el lamido de un gato, ¿verdad? Entonces hay un montón de ejemplos que uno puede poner. Pero también, igual, o sea, seamos objetivos, hay doctores tal vez que no están tan actualizados, tal vez no están tan comprometidos, pero yo creo que eso uno puede discernir y uno lo puede sentir de cierta forma o notar y tal vez ese sea el momento para buscar una segunda opinión. Sí, 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 no, total, sí, o sea, digamos, mi ejemplo era porque he escuchado cosas que yo digo, cómo esa persona está ejerciendo, ¿verdad? Y que yo creo que en cualquier, no necesariamente nada más en médicos pasa, sino en cualquier profesión, ¿verdad? Hay cosas que son poco éticas, o sea, hay de todo. Pero sí, o sea, si ustedes de casualidad, no sé, tienen un veterinario, ustedes dicen, sí, eras como que hay ciertas, no sé, opera ahí en el garaje o no sé, no hay nada, ¿verdad? Obviamente sí, por favor, búsquense otro, pero en cosas que tal vez es más de ser empáticos, ¿verdad? O sea, yo hago mucho porque de verdad seamos bastante empáticos con los médicos veterinarios, o sea, para mí es una profesión y o sea, yo, a ver, tal vez estoy un toque como, no estoy siendo como muy racio, o sea, no sé cómo se dice no sé cuál palabra es, pero porque obviamente yo vivo con un veterinario, ¿verdad? No estás siendo muy objetiva porque Tal vez no, exacto, estás esto es viviendo el amor con un totalmente veterinario, entonces estás influenciada por lo que tal totalmente. vez, porque al final, yo no sé si habrá algún médico que no haya sufrido de acoso, no sé cuál será la palabra, ¿verdad? O sea, a veces es acoso, a veces es ¿cuál es la palabra? Difamarlos, a veces son Sí, no, calumnias, bueno, ¿verdad? por dicha, nosotros no hemos tenido esa situación, pero más allá es digamos, de las cosas que yo he escuchado que pasan en el gremio, ¿verdad? De que, o sea, hay mucha gente de verdad que creo que es que tal vez no dimensionan o bueno, a ver, no han tenido un acercamiento como el que yo he tenido de que yo voy a la clínica y yo veo
¿verdad? O sea, yo puedo entrar un poco más a nada más estar en la pura entrada y poner un perrito ahí, ¿verdad? O sea, yo lo veo como más desde adentro, de la dedicación, el compromiso, el sacrificio que hacen, ¿verdad? O sea, porque muchas veces es, bueno, no pude ir a esa reunión porque tengo un perro internado que necesito ir a ver si tal cosa, si lo dejé con fluidos y entonces no te voy a acompañar a tal cosa porque Ujú. necesito ver que este perro esté bien. O sea, necesito tal cosa, ¿verdad? Y es parte de la vocación, ¿verdad? Yo sé que no Y, todos y- tienen, y- pero ahí es donde yo digo, o sea, de verdad, o sea, ustedes no tienen idea lo que es la vocación, realmente el sacrificio, todas las cosas de investigar, de leer, de tratar por todos los lados de salvar al perro, de salvar al gato, de que esté ya bien, ¿verdad? O sea, siento que son como, porque yo he visto comentarios ahí en redes que a veces ponen, es que no es un platero, y qué tal, y que no, y que esto, y yo digo, o sea, es que o sea, empezando de que el paciente no les dice qué tiene, ¿verdad? O sea, de ahí ya para mí es una maravilla lo que ustedes hacen, porque yo digo, o sea, y a ver, y que lo veo con Diego, cuando a veces estoy ahí en la clínica, tal vez ahí de zapa, ¿verdad? Y, y yo lo veo y yo digo, ¿cómo? Bueno, obviamente sé que estudiaron y todo, pero yo digo, ¿cómo hace para? O sea, yo veo donde como que el cerebro donde se le van como uniendo las cosas y va diciendo, no, es tal cosa. Yo digo, José, es que son como genios. O sea, a mí Diego siempre me dice, no soy genio, pero yo digo, o sea, es increíble cómo poder diagnosticar a un paciente que en serio no te está diciendo, sí, es que verás que en la mañana cuando yo me levanto de mi camita y voy a, no sé, a oler las plantas, me duele demasiado la pata de atrás, ¿verdad? O sea, eso le facilitaría demasiado la vida. sí, Entonces, pero y vos sabes que esto que decís vos también responde a una pregunta y la realidad es que muchas veces cuando el síntoma no es específico, te voy a poner un ejemplo, vómito. O sea, vómito se da en sí. N cantidad de situaciones. Entonces, obviamente ya luego lo conectas con la edad, con la raza, con un montón de cosas de la historia que uno va tomando del propietario, etcétera. Pero si llegara un paciente que solo tiene vómito y no tiene dueño y no sabes la historia, tienes que hacerle un montón de exámenes. Un Sí. montón de exámenes, o sea, tienes que hacerle ultrasonido, tienes que hacerle químicas, hemograma, análisis, placas, porque podría hacer cualquier cosa. O sea, puede ser desde que tenga un hueso pegado en el esófago hasta que tenga una gastritis, hasta que tenga un tumor, ¿verdad? O sea, o puede que los riñones no le están funcionando bien y entonces está con náuseas. O sea, mil cosas. Entonces eso explica también por qué muchas veces nos toca hacer una serie de exámenes que algunas personas no entienden por qué. Bueno, esta es la respuesta. Ujú. Esta es la respuesta. Pero sí, yo sí creo, como te digo, creo que los cambios son notables. Creo que si uno pone atención, revisa muy bien al paciente, toma muy bien la historia, hace los exámenes que tiene que hacer, por lo general vas a llegar a un diagnóstico la gran mayoría del tiempo y hay un pequeño porcentaje de enfermedades que van a ser muy complejas de diagnosticar y que aún haciendo un montón de pruebas no damos con el diagnóstico y nos toca, igual que, o sea, igual que en medicina humana, Sí, es sí, la sí, sí, misma total. cosa, ¿verdad? Y es muy interesante que pasa algo que nos vendieron, ¿verdad? En algún momento la idea de que la medicina es perfecta y es lejísimo de perfecta. Hay un libro que se llama Complicaciones, no me acuerdo el autor, lo leyó realmente mi pareja y me contó un montón. Y es básicamente de un médico humano que escribe un libro acerca de todas las complicaciones que él ha ido recapitulando. Y es muy bueno porque te abre mucho la mente y te enseña que la medicina es espectacular, o sea, se hacen cosas increíbles, pero no es perfecta. Y cada organismo es distinto. Ujú. Yo a veces a algunos propietarios les he dicho, un momentito, no estamos arreglando un televisor para darle garantía. No estamos cambiándole la llanta a un carro para darle garantía. Doctor, es que yo solo lo opero si usted me da garantía de que va a salir perfecto y que no se va a morir y que todo va a estar bien. No, di, señor, no lo opere.
O sea, no lo opere porque esa garantía yo no sé quién se la podría dar. O sea, yo no sé quién se la podría dar porque en todo lo bueno que hacemos hay potenciales riesgos y complicaciones, en todo. Por eso cuando, no sé si te han operado, te han hecho algo, pero ¿cuántos consentimientos informados firmados antes de entrar al quirófano en medicina Sí, humana? Es lo sí, mismo sí. de este lado, es lo mismo, Ujú, mismo. ujú. Sí. Sí, no, no, es por eso, o sea, es realmente, es un mundo enorme, ¿verdad? De cosas que, no sé, a mí es que lo que ustedes hacen a mí me impresiona. Y yo, no sé, pero también me impresiona mucho el médico de humano, ¿verdad? O sea, es verdad que yo digo, qué increíble, o sea, es que saben tanto, pero no sé, tal vez puede ser, yo empecé a estudiar medicina, pero después dije, no, esto tal vez no es lo mío y terminé en esto, ¿verdad? Entonces, no sé si también es como como esa semillita que en algún momento tuve de la parte médica, Ujú. pero sí, o sea, mis respetos para todos los médicos del mundo. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra preguntita por acá. Vamos a seleccionar uno más. Em, ya lo hablamos. Ok. mm, Bueno, va como relacionado de algunas cosas que hemos hablado. Doctor, ¿usted se prepara para dar una mala noticia o no? Mm, Yo creo que a estas alturas de mi profesión, de mi carrera profesional, no me preparo. Honestamente, creo que ya uno sabe cómo hacerlo. Em, Creo que también cada médico tiene su personalidad, tiene su estilo. Yo usualmente digo las cosas de una manera bastante directa. O sea, a mí creo que las personas valoran la franqueza, ¿verdad? Porque ya estás en un momento muy difícil emocionalmente como para que además te adornen las cosas. Claro. Entonces en mi estilo, en mi forma de hacerlo, soy muy franco. O sea, yo normalmente les voy a decir, vean, lamentablemente este diagnóstico no es bueno, el pronóstico no es bueno, las cosas no están saliendo bien o la respuesta al tratamiento no es la esperada. Y obviamente siempre hay tal vez un tono, una forma de hablar que si uno Ujú, trata de generar empatía y calma. Y bueno, y siempre también mencionar, o sea, yo siempre le digo a mis clientes que lamento que estén pasando por lo que están pasando y es de verdad, de corazón yo lamento cada mascota que se enferma de cáncer o de cualquier otra enfermedad que no sea curable, y lamento todo el dolor que las personas muchas ujú, veces viven a través de. Ahora, no todo es tristeza, o sea, no ujú. todo es tristeza. Entiendo que es difícil aceptar que la vida se acaba, pero volvemos al doctor Zeus. O sea, es que hay que Sí. ser agradecidos con lo que sí vivimos. Ujú, Y sí, creo que el cáncer es una enfermedad que nos obliga a vivir el día a día y agradecer cada día. O sea, cada día vivido, cada día bueno es una ganancia. O sea, es un motivo de agradecer. O sea, cada día ujú, que pasa es un motivo de agradecimiento cuando tu mascota le dieron un diagnóstico de cáncer, una enfermedad no curable. A veces no es cáncer, a veces es el corazón, a veces es el riñón, a veces son ujú. las caderas del perro que ya no se puede levantar, pero en este caso que estamos hablando de cáncer, te obliga, como te digo, a que cada día sea una victoria y sea un motivo de agradecimiento y, y a ver, y son días felices y son días alegres, ¿verdad? Pero, pero hay que dejar de poner la mirada en lo que viene, o sea, hay que dejar la Sí, mirada en dónde estamos, ¿verdad? El famoso mindfulness, ¿no? sí, 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 total. O sea, que es lo que eh, y es una de las cosas que yo creo que como tal vez como para ya ir cerrando, que creo que es de las cosas
los animales nos pueden enseñar mucho, ¿verdad? O sea, porque ellos realmente viven en el presente. Sí, Y sí. ya, o sea, nosotros, a mí me pasa, y esto, o sea, yo creo que ya yo lo he comentado en otras ocasiones, de que yo a veces me quedo viendo, Vicente le encanta estar en mi oficina, entonces yo, pues, la mayoría del tiempo paso editando fotos, entonces estoy en la oficina, y a veces cuando me estoy medio dando un descanso, lo vuelvo a ver y yo digo, ay, yo pobrecito todo lo que pasó en la calle, y pobrecito, o sea, cómo lo trataron así, cómo lo tenían amarrado, cómo es posible, y ya lo abrazo y yo, ay no, ojalá nunca, o sea, yo quiero nada más darle todo para que se le olvide lo que vivió, ¿verdad? O sea, y no es como que él está, qué ahuevado, o sea, me tuvieron tanto tiempo amarrado, o sea, no. Entonces es agarrar como esas partes de ellos, ¿verdad? Y decir, ¿cómo hago para, como para en serio vivir el presente, ¿verdad? Y no, mentira que él está, uy, no, es que tal vez dentro de unos meses ya sí, ya no voy a caminar. O Mm, sea, ya la librela ya no me va a hacer efecto y ya, o sea, jamás, ¿verdad? No, no están en eso, que eso es algo muy humano. sí, sí, sí. Vieras que en mi experiencia y saliéndome un poco de la parte del rol de doctor, ¿verdad? Y metiéndome más en el rol propietario, yo claramente he tenido mascotas toda mi vida. O sea, Ujú, desde que yo tengo memoria y entonces claramente he tenido muchas pérdidas de mascotas. ujú, Em, entonces, he tenido las 2 situaciones. O sea, he tenido, la mascota que diagnostiqué con cáncer y que sabía que se iba a morir en unos meses. Y he tenido, no sé, mi gato que recientemente desarrolló una enfermedad renal aguda así que no me dio chance de nada. O sea, igual tuve un accidente en algún momento con una bulldog francés que tuve y con Uma y fue cuestión de días. Si ujú, vos a mí me preguntás que si tuviese que escoger la manera de cerrar el ciclo de mi mascota, definitivamente prefiero que me avisen para aprovechar el tiempo al máximo, ujú, para llenar todo el bucket list de todas ujú, las cosas que quise hacer con ellos y prepararme para ese momento. sí, Porque en mi experiencia, las muertes repentinas, traumáticas, son mil más desgarradoras, mil más devastadoras. dolorosas, mil más difíciles de superar. Se queda uno con tantas dudas y tantas preguntas, pero entonces tratándole de encontrar un lado positivo, si de repente te dicen, mira, tu mascota eh, tiene, va a vivir un año, hasta 2 años, tal vez, o sea, ya tienes un año, 2 años para hacer todo lo que puedes, y yo creo que un año no hace un montón de cosas, a veces son 6 meses, pero ¿cuánto no logras hacer en 6 meses? Y si en ese momento tu mascota está súper bien, di, aprovechalo, o sea, aprovechalo, y esto es algo que yo comento siempre en mi consulta, porque yo siempre les digo, recuerden que este tiempo es para ustedes y para su mascota, para que disfruten, para que Ujú, aprovechen, para que traten de estar felices y ujú, contentos, ¿verdad? Si nos enfocamos en que solo nos queda cierto tiempo, nos morimos o sea, uno probablemente cada vez que uno lo vea se pone a llorar, ¿verdad? Entonces, y esa no es la idea. Y yo sí te digo algo, yo pienso que, yo sí creo que los animales no sienten, y yo creo que tu perro, tu mascota con cáncer, lo que necesita es tu buena energía y tu buena vibra, tu sonrisa, tus cariños, los paseos, no verte llorando. Y yo entiendo, o sea, va a haber un momento para estar triste y para llorar, y sé que la noticia es un momento dolorosa, pero una vez que ya lo hayas podido aceptar, digo, ojalá que puedas aprovechar ese tiempo, ¿verdad? Y regalarle a tu mascota, a tu perro, a tu gato, toda tu mejor energía y todo tu mejor amor posible, pues para que todos esos sacrificios que se hacen por que la cirugía, que la quimio, que la radiación, que lo que sea, o sea, que, porque al final es un proceso, es un sacrificio, tenga sentido. No es sí, mantenerlos con vida, es vivir con ellos todo lo que se pueda. ujú. Y creo que son dos cosas muy diferentes. Sí, no, total. Y bueno, que ya no te voy a robar más tiempo, ya estuvimos bastante ratito, pero me parece que es un momento como bastante bonito para cerrar. Y bueno, obviamente te agradezco enormemente el tiempo, ¿verdad? Y qué montón de cosas, o sea, yo quedo
bueno, yo veo este episodio, entonces tengo un chance como de seguir analizando y pensando todo lo que hablamos y qué lindo, o sea, eso me parece que son espacios que son necesarios, ¿verdad? O sea, yo sí considero que hablar con los médicos fuera de, ¿verdad? Como ese espacio de que es la clínica, para, bueno, a ver, ya saben lo que yo pienso de los veterinarios, que son lo mejor de este mundo, entonces, obviamente, para mí es un honor y que estos espacios, o sea, si se puede repetir, genial, me encantaría, ¿verdad? O sea, y que la gente, porque había un montón de preguntas, pero no nos íbamos a quedar aquí eternamente. Pero, bueno, y a ustedes, si llegaron hasta acá, se los agradezco enormemente. Y porfa, sigan las redes de Doc, las redes para que lo sigan. Claro, sí, bueno, yo tengo la marca, por así decirlo, de mi servicio se llama Onivet. Creo que estamos en Instagram como Onivet Oncología. Entonces por ahí pueden seguirme y pues no, o sea, sin duda, si hay parte 2 contar conmigo, yo feliz. La verdad sí ha sido un rato lindísimo y definitivamente que hablar detrás del disfraz de médico, del scrub y la bata, es Exacto. diferente. Y también es bueno que sepan que uno también es humano. Totalmente. Entonces, todos estos espacios creo que son súper valiosos para uno también desde la parte profesional. Entonces, mil gracias. Y nada, pues si se da parte 2 aquí estamos. Podemos hacer una parte 2 solo de preguntas. Ya Sí, sí, está. solo, o sea, lo podemos hacer ahí. De hecho, cuando en la parte de mitos y verdades, yo dije, claro, ya sé cómo lo voy a poner y todo, pero no, me encantó, me encantó. Y porfa, obviamente, si tienen algún tema o alguna sugerencia, me escriben, puede ser por mi Instagram, mi Facebook, WhatsApp, ya saben a dónde encontrarme. Y bueno, no, muchas gracias, Doc, buenas noches. La Bueno, próxima podemos gracias. hablar de los animales con los que hemos vivido, que eso también siempre es bonito. Y buenas noches a todos ustedes. Bueno, buenas noches o buenos días o en el momento en que lo vean. Muchas gracias por el tiempo, de verdad. Todo esto, creo que todas las personas que hablan conmigo lo hacen desde un espacio demasiado de amor por los animales y eso es lo que necesitamos en este mundo. Buenas noticias, cosas lindas y que todo el mundo vea lo chido que son los animales. Así que muchas gracias. Hasta luego. Gracias.